Vamos a comenzar con lo que es la primera pregunta acerca de lo que es la literatura escrita en el norte del país. Es literatura que es considerada del desierto, o bien literatura del norte, y la pregunta es la siguiente. Relacionada a la forma y sobre todo al fondo de escribir, ¿cree que existe una literatura juarense relacionada, por ejemplo, a lo que son los feminicidios, a lo que es la violencia, el crimen, la migración? Bueno, hay dos formas de ver literatura juarense. Una es la que se escribe aquí en Ciudad Juárez por gente de aquí y otra es la gente de fuera que escribe acerca de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, me quedaría más con esto que es la gente de la ciudad que vive aquí, que nació aquí y que escribe de temas o del espacio, el paisaje, el momento de la frontera. Me quedaría yo con eso. Y yo creo que es como muy amplio. Puede existir autores y autoras que hablen acerca de la ciudad y lo que viven, lo que se vive, lo que se ve, pero también hay autores y autoras, independientemente de la edad, que escriben de otras cosas, que no les interesa tanto como ser una especie de radiografía de la frontera, ¿no? Entonces, yo considero que hay autores en general que escriben tanto su forma de ver la vida de manera inmediata, como de otros escapes, otros temas, ¿no? Como el tema fantástico, como el tema de horror. Entonces sí hay una tipo de literatura juarense, pero es muy amplia y creo que sería como largo clasificarla, por ejemplo, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta también está relacionada con la primera y es la siguiente. Si considera que hay un papel que desempeña la literatura en el tejido social, sobre todo un tejido social que ha sido tan fracturado como lo es el tejido social de Ciudad Juárez. Hay ciertos autores y autoras que les gusta o que quieren hablar de eso, ¿no? Que se sienten comprometidos. Yo considero que es elección de cada autor y autora. Si quieren abordar los temas sociales, si quieren abordar momentos históricos, si quieren abordar situaciones en general que se conocen, que se dicen de la ciudad, está muy bien. Que ayude o no ya depende de cada lector, ¿no? El lector y la lectora toma esto en relevancia a cómo se siente, qué ve o incluso qué busca en literatura, porque hay autores que en general, lectores, perdón, que incluso no les gusta leer situaciones que tienen que ver con la sociedad, situaciones violentas o cuestiones sensibles, ¿no? Pero dicen, pues por eso tengo el periódico si quiero enterarme de algo. Entonces quieren buscar otro tipo de literatura que les entretenga, que los haga reír. Entonces, se puede abordar, sí, se aborda desde luego, no tiene el compromiso, cada autor asume su compromiso con lo que va a escribir, tanto en la forma como en el contenido. Pero sí hay situaciones y obras que van surgiendo de eso poco a poco. No hay libros inmediatos en cuanto a ficción, digamos. Hay libros de periodismo, de investigación que hablan del tema. Pero ya la ficción, tanto en cuento o en novela, esa va dándose poco a poco, ¿no? A veces me asumo como tal, como alguien que escribe, a veces no es lo primero que quieres hacer, o son notas, o no lo relacionas al 100% o algo, sino que va surgiendo. Yo tardé 4 años en publicar una novela que tiene que ver con eso, por ejemplo, en escribirla, ¿no? Y otros 5 que se publicara. Entonces han pasado 12 años casi, ¿no? Entonces, no es inmediato, sí se da, pero pasa con el tiempo, ¿no? Que uno va a encontrar literatura como tal, cuento, novela o incluso poesía en relación a esos temas, ¿no? De la sociedad, de una parte específica, ¿no? De México, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Cambiando un poquito el contexto de lo que va la conversación, quería preguntar desde su perspectiva, participando tanto en el sector público como en el sector privado, ¿dónde considera que los esfuerzos para impulsar la literatura aquí en Ciudad Juárez provienen mayormente del sector público o del sector privado? Deben de venir de los dos, ¿no? Pero va a ser complicado. Yo creo que es una iniciativa personal o cada quien de buscar cómo llegar a esa literatura, a esa obra, a ese taller, ¿no? Las universidades lo dan esa oportunidad también, pero sus estudiantes. A veces hay un programa para gente externa, ¿no? Con cursos y talleres de arte. Algunos grupos, asociaciones civiles, o institutos también lo proveen. De pronto se complican presupuestos, de pronto se dejan como proyectos que tienen vigencia de 1 año o 6 meses. Pero yo creo que debe ser en general, y también la sociedad debe de pedirlos, ¿no? Acercarse a buscar dónde, que se continúe, ¿no? Hay espacios que se generan incluso como comunidades
que se busca, ¿no? A mí también se me han acercado conmigo a dar proyectos y desde luego que aceptamos, nada más que a veces es eso, ¿no? Que tiene nada más un periodo de meses y ahí se queda, ¿no? Y no se le da continuidad. Pero debe darse en todos lados, se da más en aspectos de institutos de cultura, como parte de un plan cultural municipal o estatal o federal, y a veces en actividad privada, ¿no? También que he estado involucrado en algunos de ellos, ¿no? Muy bien. Desde su experiencia como un escritor que tiene una larga trayectoria aquí en Ciudad Juárez, ¿cuáles considera que fueron las consecuencias que atrajo el COVID-19 al sector cultural literario de Ciudad Juárez? Y si dentro de estas consecuencias, dentro de una situación tan grave como lo fue la pandemia, hubo algún aspecto positivo a resaltar, pero sobre todo las consecuencias que usted percibió. Bueno, ahorita hay más negativo que positivo, ¿no? Y lo negativo es que postergaron muchos compromisos, eventos, ferias de libro, presentaciones. Todo se postergó. Apenas ahorita, después de 3 años, está iniciando, se está retomando y va a ser muy lento. Eso sí es lamentable. Se pierden presupuestos, se pierden dineros destinados a proyectos que por no aplicarse se pierden, insisto, y luego es complicado retomarlos en ocasiones. ¿Qué se gana? Que muchos autores y autoras posiblemente se quedaron en sus casas escribiendo. ¿Por qué digo posible? Porque también mermó, ¿no? El estado de ánimo, la salud misma, lo lamentable de todo por las muertes que hubo. Entonces, hubo una oportunidad quizá de escribir, pero a veces no eran como las condiciones óptimas, ¿no? Había ahí cierta cuidado, atención, vulnerabilidad. Apenas están surgiendo esos libros que se hicieron en ese tiempo, se están haciendo presentaciones, hay desde luego unas ganas, ¿no? de leer y conocer y aplicar. Yo en lo personal se quedaron pendientes un par de proyectos que todavía no se retoman, pero se dieron talleres, me invitaron a varios talleres en línea y de ahí afortunadamente se ha dado la continuidad. Entonces, yo creo que apenas, insisto, también se va a ver el resultado de todo este COVID, y hay un momento en que vamos a alcanzar como estuvimos antes en cuanto a la oferta de cultura, ¿no? De presentaciones, de libros, de talleres, de asistencia, pero eso va a ser como lento, pues, ¿no? Pero ya empezó, es lo bueno, ¿no? Muy bien. Ya como última pregunta para concluir la entrevista, ¿usted qué cree que haga, qué hay por hacer todavía en cuanto al impulso de la literatura juarense, ahora que el sector cultural contemporáneo ha pasado por la experiencia de una pandemia? Lo mismo de siempre, trabajar. La cultura es parte de la sociedad y es parte de todos, ¿no? El gobierno, los institutos, la federación, municipios, universidades ofrecen, pero también es parte de la comunidad pedirlas, exigirlas, buscarlas, darle la aprobación y que se estimulen todos, ¿no? Tanto los involucrados como los protagonistas, digamos, como la gente que está de público. Se tiene que dar, se está dando. Y es una labor también lenta y es de todos los días, ¿no? Tanto quien quiere ir al teatro como quien quiere ir a una presentación o un evento de danza o algo. Todavía hay ciertas restricciones, pero va a ser como esa dinámica, ¿no? Si quieren, se ofrece, si se ofrece, se quiere, y sobre todo que se estén ambos, tanto quien lo lleva a cabo como quien está ahí, estén estimulados, ¿no? Porque si hay una obra de teatro donde hay poca gente, pues difícilmente va a continuar, ¿no? En cambio, si hay una obra de teatro donde incluso hubo gente que quedó para una segunda función, tercera, se está dando el trabajo. Igual presentaciones, igual todo tipo de eventos culturales. Insisto, en la parte de que hay ganas de hacerlo, pero las ganas de hacerlo se van a notar en lo que se hace, ¿no? Y en la presencia tanto de la gente que está de un lado como la del otro, ¿no? Muy bien. Sí, retomando un poquito de lo que hablamos en esta entrevista, hay mucho que hacer todavía acerca de lo que es la literatura juarense y sobre todo que este impulso se vio ralentizado por lo que es la pandemia. Y le agradecemos mucho su experiencia dentro del ámbito cultural juarense y algún comentario final que añadir. No, es todo, muchas gracias a ti y bueno, la idea es continuar con hacer lo que uno quiere hacer, lo que uno estimula y yo, bueno, doy talleres, escribo, pero también soy como público, ¿no? Por ejemplo, entonces también considero esos dos aspectos, ¿no? El asistir a proyectos de otros
compañeros, amistades, el estar ahí apoyándolos y e involucrar a la gente, ¿no? Entonces también es una actividad cultural muy integral, ¿no? De ser protagonista en dado caso, pero también estar del otro lado de lo que se hace y gestionar también cosas, ¿no? Entonces sí me interesa mucho eso y hay que hacerlo, ¿no? Todo lo que se pueda, porque la cultura es eso, ¿no? El alimento que nos da espiritual y es constante y poco a poco, ¿no? No, gracias a ti. Bueno, este fue el escritor José Juan Aboitia para el periódico digital Camino Real. Muchas gracias.